Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Roman Ríos Ruz. Yo soy profesor de lenguaje de segundo ciclo y la clase de hoy vamos a realizar una actividad que había quedado un poquito pendiente la semana pasada y que tiene relación directamente con las respuestas al ensayo que se aplicó de lenguaje. La idea es que ustedes puedan saber cuáles son las respuestas correctas y yo como profe les voy a hacer ver cuáles son los argumentos necesarios para que ustedes puedan tener esta prueba como un fundamento muy importante para su examinación que ya pronto se viene. Entonces les va a servir mucho el poder revisarla. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla ahora y vamos a explicar paso a paso cada una de las respuestas. Ahí estamos compartiendo pantallita. Ahora, ahí están. Súper. Vamos a pasar ahora al Classroom. Ustedes ingresan al Classroom mediante su correo y llegan al donde está las asignaturas y obviamente eligen su asignatura que corresponde, que es el lenguaje de segundo ciclo. Ustedes van a llegar acá al tablón, que es la pizarra principal de la sala virtual, y en la última actividad que se subió el día 13 de julio van a encontrar la educación de adultos, que se ha publicado en una tarea, que es la prueba de ensayo de lengua castellana. Ustedes le van a hacer clic acá, encimita, y los va a llevar a la página de la prueba de ensayo. Ya, bueno, aquí en este caso yo lo estoy viendo como profesor, pero a ustedes les va a llegar esta tarea y le hacen clic acá y los va a enviar a la prueba de ensayo de lengua castellana y comunicación. Segundo ciclo, modalidad flexible. Ustedes agregan su correo electrónico acá arriba. Yo obviamente lo voy a responder como alumno. Voy a poner mi correo. No olviden ponerlo bien escritito para que lo pueda tomar bien y su nombre. Dan clic a siguiente y el mismo formulario los va a llevar a responder acá en base al ensayo. Y las instrucciones dicen así: el documento está dividido en dos partes principales. La primera consta de una prueba de similares características a la que usted se someterá. Su objetivo es que pueda tener un acercamiento con el instrumento en cuanto a su formato y contenidos a evaluar en el nivel y sector de aprendizaje. Y, por lo tanto, puede utilizar esta prueba para ensayar. La segunda parte considera las respuestas correctas de la prueba y una descripción de lo que se evalúa por pregunta en relación a habilidades cognitivas asociadas a los contenidos. En este caso, digamos, como profesor les voy a dar la respuesta dándole como fundamento principal y argumento los ejes en los cuales está esa respuesta, ¿ya? Y cuáles son las razones principales de por qué es la correcta. Bien, vamos a empezar. Dice acá: lea atentamente el siguiente texto y conteste las preguntas. 1. La tesis sostenida en el texto es que. Entonces ustedes leen aquí este texto correspondiente y después tienen que marcar aquí en están los circulitos la respuesta que ustedes consideran correcta. Vamos a hacer la lectura del texto de Eric Fromm, El arte de amar. ¿Es el amor un arte? La mayoría de la gente de hoy cree que el amor de pareja es producto de la casualidad. Yo pienso que el amor es un arte y como tal es algo que se aprende. Para casi todos nosotros, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. O pensamos que amar es sencillo y que lo difícil es encontrar a alguien apropiado para amar. Otras veces confundimos la experiencia inicial de enamoramiento y la situación de convivir con otro. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie
con tan tremendas esperanzas y expectativas, y que, sin embargo, fracase tan a menudo como el amor. ¿Significa esto que el amor no es posible? De ninguna manera. Solo significa que es necesario tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como es un arte el vivir. Si deseamos aprender a amar, debemos actuar igual que cuando deseamos aprender cualquier otro tipo de arte, música, carpintería o el arte de construir casas. El amor es una actividad, un poder del alma, una facultad que poseemos todos los seres humanos. La pregunta entonces es, ¿la tesis sostenida en el texto es qué? La respuesta correcta corresponde a la C. ¿Por qué es la C? Porque esta pregunta corresponde al eje de comprensión lectora. Entonces, para responderla correctamente, usted se debe reconocer que en el texto vamos a encontrar una idea principal y que esa es la tesis del texto. Por lo tanto, sabemos que este texto es un texto que está argumentando, es un texto argumentativo. Y es muy importante tener en cuenta de que aquí en la tesis del texto es la base sobre la cual se estructura el texto y se plantea generalmente al inicio. Ustedes van aquí al inicio, ¿cierto? Y van a encontrar la tesis en general, por aquí, por estos dos párrafos. Por lo tanto, el propósito o la finalidad será convencer muy, muy fuertemente esa estructura que hay. Esa estructura, como está al inicio, y en este caso la tesis es que el amor se aprende. ¿Ya? Miren, aquí dice, el amor es un arte y como tal es algo que se aprende. No es que sea un sentimiento dado por la naturaleza. Por lo tanto, la respuesta es la C. El amor se aprende como cualquier arte. Las otras son ideas secundarias que aparecen. La A, la B y la D. ¿Ok? Bueno, la número 2, no vamos a leer nuevamente el texto, dice cuál es el propósito del texto. El propósito significa cuál es el objetivo. Y la respuesta correcta corresponde a la D. ¿Por qué es la D? Porque esta pregunta también requiere un poco más de comprensión de lectura. Para responderla se debe inferir. ¿Qué significa eso? Sacar el objetivo del texto, el propósito. Por lo tanto, hay que leerlo, ¿cierto? Nuevamente, y ustedes pueden sacar el contenido del texto. Entonces, lo importante es que ustedes, cuando estén haciendo la prueba, vayan marcando las ideas principales. Ya pueden rayar en su formato y pueden anotar ideas principales al ladito. Eso es una estrategia. Entonces, en este caso, como se trata de un texto que argumenta, el propósito o finalidad será convencer sobre una idea específica que tiene el autor sobre el amor. ¿Ya? No nos está informando sobre la idea del amor, no nos está desarrollando una historia de amor, claramente, no. No está narrando una historia de amor, es el convencimiento sobre una idea de amor. Esa es la respuesta correcta. Bueno, seguimos con el mismo texto de Es el amor un arte, de Erich Fromm, y la número 3 dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor el texto? Acá tenemos, el amor vive en todos nosotros, el amor es un arte y una facultad, el amor es un sentimiento y una actividad, el amor es una actividad como cualquier otra. Acá el resumen muy importante y está relacionado con también la comprensión lectora, tiene que ver con la síntesis del texto, ¿ya? Entonces ustedes a medida que van marcando, van sacando un resumen, van anotando al ladito las ideas principales, y la idea fuerte que hay acá en esta síntesis del texto, se debe tener primero una mirada global del texto y luego pensar en una o más ideas que den cuenta de la totalidad del texto. O sea, tiene que haber una idea central que vaya relacionada directamente con el tema. En este caso, el planteamiento del texto es que el amor es una actividad como otras. ¿Ya? Porque también lo va comparando con otros tipos de arte, por ejemplo, la música, el arte de construir casas, etc. ¿Ya? Es una actividad
como cualquier otra. Esa sería la respuesta correcta de la número 3. En la número 4 dice, ¿por qué el autor plantea que la empresa del amor es una de las que más fracasa? ¿Por qué? Se piensa que es fácil amar, lo único que se necesita es ser amado, solo se relaciona con encontrar pareja, no se encuentra el ser ideal para amar. En este caso, la respuesta correcta sería la D. No se encuentra el ser ideal para amar. Es claramente en el texto aparece mencionado eso, que la capacidad, tenemos la capacidad en cierta forma de ser amado y no en el amar. Por eso que es difícil encontrar a alguien. ¿Ya? Es una idea fuerza que está ahí relacionada con la comprensión de lectora, donde aquí hay un gradito más de pensamiento que hay que analizar, que es la información implícita. Significa que hay que buscar respuestas a partir de las ideas generales del texto. Entonces aquí, en ese sentido, usted tiene que darle un significado y buscando esas ideas del texto, que las pueden ir marcando, pueden hacer una elaboración propia, ¿ya? Que requiere un nivel más cognitivo de poder buscar la respuesta. En este caso se puede inferir o deducir que el planteamiento del autor es que se atribuye a que el fracaso, ¿cierto? Es a que se atribuye a que hay personas que fracasan, digamos, en el amor. ¿Mm? Por eso no se encuentra el ser ideal para amar. ¿Ya? El número 5 también va relacionado con el texto. ¿Y a qué se refiere el autor cuando dice que el amor es un arte? A. Se aprende como se aprenden en otras artes. Solo los seres humanos podemos amar. Solo unos pocos pueden llegar a amar. Es un sentimiento muy delicado. Aquí la respuesta correcta sería la A. Se aprende como se aprenden otras artes. Aquí también esta pregunta tiene que ver con la comprensión de lectura. Entonces, para responderla correctamente, se debe reconocer la información explícita del texto. Esta es la información que está dicha en el texto, está ahí en el texto. Entonces, para responder correctamente esta pregunta, ustedes ubican la respuesta, la posible respuesta de la información solicitada, que en este caso está la pregunta a qué se refiere cuando el autor dice que el amor es un arte. Y en ese sentido, en este caso, digamos, el autor señala que el amor es posible de aprender y lo compara con el aprendizaje de arte. ¿Ya? Entonces está relacionado al tiro con se aprende como las otras artes, porque menciona también aquí las artes también. Los seres humanos podemos amar, sí, está bien, puede ser, pero no es una idea potente. Solo unos pocos pueden llegar a amar, también podría ser, pero tampoco es una idea de fuerza. Es un sentimiento muy delicado, en ninguna parte, digamos, menciona eso. La que tiene más fuerza es la respuesta correcta, en este caso sería la A. En la 6, bueno, acá tenemos otro texto, es El amor de la tarde, de Mario Benedetti. Entonces, ¿cuál es la imagen de hombre presente en el poema? Claro, aquí tenemos un poema. El poema está escrito aquí en prosa. Tenemos diferentes ahí, sentidos a este poema. Vamos a dar una lectura para responder. Amor de tarde, Mario Benedetti. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj y son las 4 y acabo la planilla y pienso 10 minutos y estiro las piernas como todas las tardes. Y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5. Y soy una manija que calcula intereses o dos manos que saltan sobre 40 teclas. O un oído que escucha como ladra el teléfono. O un tipo que hace números y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi papel impreso. Mario Benedetti. La pregunta 6, entonces, estimado estudiante, está relacionada con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la imagen de hombre presente en el poema? Y las opciones que da son de trabajador eficiente, de un oficinista rutinario, de enamorado, de romántico. ¿Mm? Es una
pregunta, ¿cierto?, que puede tener una respuesta. Y aquí, digamos, al tiro tenemos que descartar. La primera, del trabajador eficiente, y la segunda, de oficinista rutinario. La respuesta está entre de enamorado y de romántico. Claramente el poema hace alusión a que está, digamos, en una posición de enamorado o de romántico, veamos. La respuesta correcta sería la C, de enamorado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta pregunta también corresponde al eje de comprensión lectora. Entonces, para responderla correctamente, se debe identificar imagen de hombre o mujer presente en el poema. Esto se logra con dos pasos. Aquí está la estrategia. Primero, se debe hacer una lectura global del texto, como le decimos, y luego, a partir de esta lectura, establecer relaciones con algunas imágenes de hombres y mujeres presentes en la vida real, como es el caso, la imagen del enamorado, que espera a la amada, es decir, una imagen más bien pasiva en cuanto a no tomar la iniciativa, sino que a esperar al ser amado. Ustedes fijan, en la última parte parece que si llegase, ¿cierto?, porque la extraña a esa persona, y si llegase, habría al tiro una química propia del enamorado, de los seres que están enamorados. Súper bien. Vamos, la pregunta número 7. ¿Cuál es el tema del poema? Mismo poema, dice acá, el temor, el trabajo, la espera o la angustia. Aquí la respuesta correcta sería la C, la espera. ¿Por qué sería la C? Porque también, obviamente, refleja aquí el tema de la comprensión de lectura. Entonces, para responderla correctamente, se debe reconocer el tema de un poema. El tema es una idea general que se refuerza a lo largo del poema, que en este caso es la espera permanente del enamorado, que aguanta a que aparezca la enamorada y lo saque de su trabajo rutinario. Esa sería la respuesta correcta. No habla del temor, del miedo, no habla tampoco del trabajo, ni tampoco de la angustia, sino que es la espera. Es claramente esa respuesta. En la número 8 dice, ¿con qué aspecto de la realidad actual se relaciona el poema? Aquí tenemos las siguientes opciones: el amor en el trabajo, la rutina en el trabajo, el estrés en el trabajo y la soledad en el trabajo. Aquí la respuesta correcta en este caso sería claramente el amor en el trabajo, porque habla de una persona que escribe, que está ahí, ¿cierto?, trabajando un poco, digamos, eh, ocupado de sus cosas y se centra muy bien en sus palabras, en sus pensamientos, donde está claramente definido aquí el amor hacia la otra. La siguiente pregunta es, la concepción de la existencia que aparece en el poema es, y tenemos acá las posibles respuestas, está relacionada con lo siguiente: romántica y angustiosa, rutinaria y angustiosa, nostálgica y aburrida, y rutinaria y romántica. Aquí la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque también hace el eje de la comprensión lectora y en ella se debe inferir la concepción de mundo y la existencia presente en una obra. O sea, siempre las obras, los poemas, los textos escritos tienen un sentido. Ese sentido se le da de acuerdo a las palabras que se están dando a conocer, y el sentido mismo está relacionado con la rutina y lo romántico. Entonces, la respuesta correcta sería aquí, de la 9, la D. Entonces aquí hay que tener presente el concepto de mundo y la existencia presente en el poema como elementos que ocurren en la vida real, la persona que está trabajando, en las personas como en la vivencia de la rutina del trabajo y la forma como viven sus sentimientos. Rutina del trabajo, pasa la hora, no pasa nunca, los minutos, duele la espalda, estamos estresados tanto trabajar. Después empieza a extrañar a la persona, quiere que esté con ella, quiere que esté con ella, le extraña, ¿cierto? Y después quiere que esté con ella. Acá tenemos otro texto, que es la 10, y vamos a dar la lectura y después vamos a leer la pregunta. Dice, el eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala la había apresado, implacable y definitiva.
ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su cima para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor salvadora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían concedido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su gran conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desprecio. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arreazola chorreaba su sangre apasionada sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la luz opaca de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna reflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Augusto Monterroso. La pregunta 10 dice así: ¿qué palabra reemplaza el término nativas en la siguiente frase sin que pierda su sentido? Comillas, 3 años en el país le habían concedido un mediano dominio de las lenguas nativas. Entonces aquí es que tiene usted que reemplazar esa palabra y que le dé sentido el texto. Sería auténticas, originarias, locales, únicas. Aquí la respuesta para esta pregunta sería la B. Esa sería la palabra que le da sentido. Entonces aquí esta respuesta corresponde al eje del conocimiento del lenguaje. Entonces para ello se debe reconocer el significado de una palabra en contexto. Para responder correctamente a esta pregunta, es preciso comprender primero que la palabra nativas se refiere a las lenguas que hablaban los indígenas y con ello se relaciona de inmediato al sinónimo o término que en la frase significa lo mismo, en este caso, originarias. Pregunta 11. ¿Con qué propósito estaba Fray Bartolomé en América? Para salvar a los indígenas, ayudar a los necesitados, condenar a los indígenas, acompañar a los soldados. Aquí la respuesta correcta sería la A, para salvar a los indígenas. A esta pregunta corresponde el eje de comprensión lectora y en ella se debe reconocer la información implícita en el texto. Para responder adecuadamente a esta pregunta, se necesita primero comprender el texto globalmente y luego deducir la información. En este caso, la pregunta se realiza sobre el propósito y apunta a detectar para qué viaja a América el personaje. Esa información no aparece expresada de manera literal en el texto, pero sí es posible inferirla cuando relata lo que le encomienda Carlos V. La 12 dice: ¿en qué lugar transcurre la historia? Las posibles respuestas: en España, en América, en la selva de Guatemala, en el convento de los Abrojos. Aquí la respuesta correcta sería la C, en la selva de Guatemala. Aquí el eje de comprensión está relacionado con la lectura. En ella se debe identificar la información explícita del texto
para responder correctamente a esta pregunta, ustedes deben ubicar en el texto la información por la que se está consultando. En este caso se trata de ubicar el lugar donde se producen los acontecimientos y el personaje lo dice claramente en el primer párrafo. Aparece claramente en el primer párrafo. La selva poderosa de Guatemala. 13. ¿Por qué Fray Bartolomé cree que resultará su estrategia? Porque A. Confía en el proceso evangelizador de Carlos V. B. Conoce profundamente las teorías de Aristóteles. C. Siente que tiene una cultura superior. Y D. Es profundamente católico. En este caso, para la respuesta 13, la respuesta correcta sería la C. Siente que tiene una cultura superior. Sí, lo dice claramente en el texto aquí, como comprensión de lectura, y en ella se requiere la habilidad de interpretar el texto literario. Entonces, para interpretar, chiquillos, ustedes el texto literario, se requiere en primer término una comprensión general global del texto, y con esta información, ustedes como lectores deben establecer relaciones diversas. Lo importante en una interpretación es que esta siempre, se haga a partir de los datos que te entrega el texto. Ya siempre tomen en cuenta eso, los datos que hay, si hay fechas, si hay lugares donde entrega, si hay detrás algún argumento potente, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, en ese sentido, acá lo que da, en este caso, fuertemente es la comprensión y la interpretación a la acción que realiza Fray Bartolomé. En este caso, él por el hecho de saber como la fecha del eclipse que iba a ocurrir, no le sirvió, pero él se sentía como con una cultura superior, por el hecho de saber como de la filosofía de Aristóteles. ¿Mm? 14. Acá, la pregunta sería, ¿qué valor se expresa en este cuento? Aquí el valor que se expresa en este cuento sería como respuesta correcta la respuesta D, la docilidad de Fray Bartolomé. Esta pregunta también está relacionada con la comprensión de lectura y para ello se debe reconocer los valores dentro del texto. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿usted cómo puede identificar los valores? Como pensando que hay valores universales, humanos, que se evidencian en el cuento. Y que en este caso es la docilidad con la que el personaje enfrenta la muerte, aun cuando usa la estrategia del engaño en el intento de salvarse. ¿Mm? La siguiente pregunta es la 15 y dice así: ¿qué elementos del género narrativo se evidencian en el cuento? Aquí la respuesta correcta sería la B, la presencia de un narrador. ¿Por qué sería la respuesta correcta la B? Porque esta pregunta también está relacionada con la comprensión de lectura y en ella se debe reconocer las características de los géneros literarios. Para responder correctamente a esta pregunta, usted debe reconocer las características de los géneros literarios y luego ver si estas aparecen en el cuento. En este caso, una de las características es que existe un narrador, ¿ya? Una persona que va narrando, que en este caso, digamos, es la persona que escribe el cuento, y que va narrando el hecho. No hay un diálogo, no hay una presencia de un hablante lírico, ni un verso. O sea, la pueden sacar por descarte. El siguiente texto tiene que ver con las reflexiones sobre el mundo actual. Y vamos a leer este texto del Dalai Lama, que es un fragmento del discurso pronunciado por el Dalai Lama al momento de recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 1989. Dice: reflexiones sobre el mundo actual. Hermanas, hermanos, he decidido compartir con ustedes algunos de mis pensamientos sobre los problemas comunes con los que todos nosotros, como miembros de la familia humana, nos enfrentamos. Tenemos que aprender a vivir en armonía y paz entre nosotros y con la naturaleza. Esto no solamente es un sueño, sino una necesidad. Dependemos los unos de los otros en tantas cosas que ya no podemos vivir en comunidades aisladas, ignorando lo que ocurre fuera de ellas. Los individuos y las naciones están volviéndose cada vez más independientes y no tenemos más remedio que desarrollar
lo que yo llamo un sentido de responsabilidad universal. En la actualidad, somos realmente una gran familia mundial. Lo que ocurre en una parte del mundo puede afectarnos a todos. Esto no es solamente cierto para las cosas negativas, sino que es igualmente válido para los progresos positivos. Gracias a los extraordinarios medios de comunicación tecnológicos, no solo conocemos lo que ocurre en una parte, sino que también nos vemos afectados directamente por los acontecimientos de sitios remotos. Nos sentimos tristes cuando hay niños hambrientos en el este de África. Nos alegramos cuando una familia se reúne, después de una separación de décadas debido al muro de Berlín. En un mundo globalizado, la paz solo puede durar allí donde los derechos humanos se respeten, donde la gente está alimentada y donde los individuos y las naciones son libres. Dalai Lama. Dalai Lama, un gran personaje dentro de la historia mundial y promotor muy potente de la paz. Entonces la pregunta dice así. 16. ¿Con qué argumento del texto se vincula lo que Dalai Lama llama desarrollar un sentido de responsabilidad universal? En este caso, la respuesta correcta sería la respuesta A, con que el mundo es cada vez más interdependiente. Esta pregunta también se relaciona con la comprensión lectora y en ella se debe relacionar los argumentos en un texto no literario. Entonces, para responder a esta pregunta se requiere en primer término identificar los argumentos y luego establecer los vínculos. El argumento de desarrollar la responsabilidad universal se relaciona directamente con el argumento de que cada vez más hay interdependencia entre las naciones y con la naturaleza. Respuesta correcta A. 17. Dice la pregunta, ¿a qué parte del texto corresponde la siguiente afirmación? Dependemos los unos de los otros en tantas cosas que ya no podemos vivir en comunidades aisladas, ignorando lo que ocurra fuera de ellas. Aquí la respuesta correcta sería la C, en el desarrollo. Esta pregunta también está relacionada con la comprensión lectora y en ella se debe reconocer las partes de un texto no literario. Entonces, en este caso, para responder esta pregunta, se debe saber que los textos no literarios se organizan en tres grandes partes y que en el desarrollo es donde se exponen las ideas centrales o principales del texto. En este caso, la necesidad de terminar con el aislamiento, que aparece acá. Ustedes separan el texto cuando encuentran un texto no literario al tiro. Inicio, desarrollo, cierre. Inicio, nuevamente, desarrollo, cierre. Primer párrafo, inicio, párrafo 2 y 3, desarrollo, y último párrafo, cierre o conclusión. (18) Dice, ¿qué forma discursiva se emplea en el siguiente fragmento? Dependemos los unos de los otros en tantas cosas que ya no podemos vivir en comunidades aisladas, ignorando lo que ocurre fuera de ellas. Los individuos y las naciones están volviéndose cada vez más interdependientes y no tenemos más remedio que desarrollar lo que yo llamo un sentido de responsabilidad universal. Aquí para la 18, en esta pregunta, que dice, ¿cuál es la forma discursiva de ese texto? Entonces, la respuesta correcta aquí sería descriptiva. ¿Qué significa descriptiva? Que está describiendo algo, no está narrando, no está definiendo, no está caracterizando. Ya, en ella hay que reconocer la forma discursiva del texto no literario. Entonces, para responder a esta pregunta, se debe saber cuáles son las diferentes formas discursivas que aparecen en el texto. La caracterización, por ejemplo, la definición, la narración, la argumentación y la descripción. Y en este fragmento corresponde una descripción, es decir, una especie de pintura o retrato de una situación dada en este contexto de un mundo globalizado. Está describiendo claramente lo que corresponde a ese tema. La 19, aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué función cumplen en el texto los términos ennegrecidos? Esto no es solamente un sueño, sino una necesidad.
La respuesta correcta aquí sería la A. Dan cohesión al texto. Esta pregunta corresponde también al eje de lectura, de comprensión lectora. Entonces, en ella se debe reconocer elementos verbales que dan cohesión y coherencia a un texto literario. Entonces, para responder a esta pregunta, se deben conocer los nexos, que son los elementos verbales que dan cohesión al texto y que la coherencia, en cambio, está dada por la temática. En este sentido, la conjunción adversativa sino que, antecedida del adverbio de negación no, complejiza la oración porque contradice parcialmente la información anterior. En este caso se niega que se trate tan solo de un sueño, se afirma en cambio que es más que un sueño, una necesidad. ¿No? Son los nexos que hay dentro de las palabras. Acá, la 20 dice así. ¿Qué tipo de argumento se utiliza en el siguiente fragmento? En la actualidad somos realmente una gran familia mundial. Lo que ocurre en una parte del mundo puede afectarnos a todos. Esto no es solamente cierto para las cosas negativas, sino que es igualmente válido para los progresos positivos. Gracias a los extraordinarios medios de comunicación tecnológicos, no solo conocemos lo que ocurre en otra parte, sino que también nos vemos afectados directamente por los acontecimientos de sitios remotos. Nos sentimos tristes cuando hay niños hambrientos en el este de África. Nos alegramos cuando una familia se reúne después de una separación de décadas debido al muro de Berlín. Entonces, aquí, para esta pregunta, que dice qué tipo de argumento se utiliza en el fragmento, la respuesta correcta es la B, que está basado en hechos. No te habla de valores, ni de datos, ni de autoridad, sino que son hechos que ocurren dentro de la realidad que se vive en el mundo. Entonces también aquí está la comprensión lectora y en ella se debe reconocer los tipos de argumentos. Entonces, para responder correctamente, tienes que saber cuáles son los tipos de argumentos, y los más comunes son los basados en hechos, en datos, en valores, en generalizaciones de autoridad. Con esta información se puede contestar correctamente y darse cuenta que los argumentos expresados en el texto están basados en hechos como la gran familia mundial se entristece o se alegra frente a situaciones y de lo que pasa en algún lugar o en lugares distantes. Bien, vamos a pasar ahora a la otra pregunta, que es la 21, y que está relacionado directamente con una publicidad. ¿Ya? Dice la pregunta 21, ¿en qué fecha apareció este afiche? ¿Ya? Ustedes logran, ven el afiche, aparece una mujer, el cuerpo de una dama, y dice curso de pilates, por acá en este cuadrito, ¿ya? ¿Qué es la información que te está entregando aquí, lo que entrega esta Woman Health? Inicia el año con una figura espectacular. Control de peso a base de suplementos. Entonces, en el curso de pilates, glúteos y busto increíble, levantamiento y reafirmación de glúteo y busto, tratamiento para celulitis, glúteo y busto increíble, tratamiento reafirmante y anticoagulante, tratamiento postparto, rehabilitación abdominal. Ilumina tu cara, disminuye flacidez facial y líneas de expresión. 5 de febrero, número 1347, Olímpica. Y la cita al número de teléfono 3619-0634. Es fácil confundirse con esto. Aquí te están preguntando, mira, acá, ¿en qué fecha apareció esta ficha? Por lo general uno se va al tiro a la fecha, 5 de febrero. 5 de febrero no, pues no es la fecha esa, pues esa es la dirección, en la calle. 5 de febrero, 1347. ¿Eh? Entonces aquí hay que buscar a dónde aparece algo relacionado con fecha. Aquí mira, abajo. Después del título grande que hay acá, inicia el año con una figura espectacular. Por lo tanto, lógicamente, la respuesta correcta sería a principio de año. Respuesta correcta. Bueno, aquí también hay que utilizar mucho el tema de la comprensión lectura, chiquillos. Y en ella se debe inferir la información implícita. Entonces, para responder esta pregunta, se debe deducir a partir de la información dada.
otra información que no se dice literalmente, sino que es una idea que surge del texto o del párrafo. En este caso, la pista está dada cuando se dice inicia el año con una figura espectacular. Esa es la clave. La segunda, la pregunta número 22 en relación a esta información, a este texto que tenemos acá. ¿Cuál es el tratamiento para controlar el peso? Veamos, ¿cuál es el tratamiento para controlar el peso? Ustedes tienen que de nuevo, ¿cierto? Observar, buscar control de peso a base de suplementos. Mire, está ahí la respuesta. ¿Cuál sería, por tanto, la respuesta de la 22? Sería la de consumo de suplementos. Está ahí, control de peso en base a suplementos. No habla del uso de fármacos, de la aplicación de láser tampoco, no. Intervención quirúrgica menos, no. Eso se saca al tiro por lógica. Consumo de suplementos. La siguiente pregunta, que es la 23, en relación a esta imagen informativa. ¿Cuál es el mensaje del texto? Acá el mensaje del texto está relacionado a la respuesta correcta, que sería en este caso la respuesta A. Y aquí también está relacionado con comprensión lectora, a partir de la información que nos entrega. Y la idea aquí es que ustedes reconozcan el mensaje de un texto de medios. Entonces, para responder a esta pregunta, se debe buscar la intención que hay en el mensaje del texto. Los datos para responder correctamente están dados por el texto y están relacionados con los calificativos que se usan en relación a la apariencia física. Figura espectacular, ¿m? Figura espectacular, glúteos y busto increíble, ilumina tu cara. Por lo tanto, aquí es claramente la figura, la apariencia física. ¿Ya? 24. ¿Cuál es el valor presente en el texto? En este caso, la respuesta correcta sería la B, la autoestima. También está relacionada con el hecho de la comprensión de lectura, y en ella se debe reconocer los valores presentes en un texto de medios de comunicación. Para responder a la pregunta, se debe saber que en los textos de medios, especialmente en la publicidad, hay valores y antivalores que se promueven. En este caso se plantea la importancia de la imagen física, y esto se relaciona directamente con mejorar la autoestima de las personas. Y tenemos acá, finalmente, acá, la número 25, y que dice la siguiente pregunta así: ¿con qué problema ético se puede identificar en el procedimiento de convencer a las mujeres de pagar por el tratamiento ofrecido? Esta pregunta está relacionada con la ética, así, con el tema de los valores, directamente con una problemática en este caso, con el problema ético. Siempre en el tema de la publicidad nos entregan información, ¿cierto?, dudosa, y hace muchas veces que la gente, digamos, caiga a esa publicidad, dejando de lado los valores, como decía anteriormente, los antivalores. Entonces, esta pregunta acá correcta sería la B, con la mentira al prometer la figura perfecta. Entonces, esta pregunta también está relacionada con la comprensión lectora, y en ella se deben analizar los problemas éticos de los procedimientos de persuasión y disuasión presentes en un texto de medios. Para responder a esta pregunta, se debe saber que los textos de medios, y en particular en la propaganda, existe el propósito de convencer sobre algo. En este caso se plantea la promesa de lograr una figura espectacular sin que haya nada que sustente la veracidad de dicha promesa. Me parece esta imagen de la figura ahí y del tratamiento que tienen que hacer, que porque usted se haga esto va a tener una figura espectacular. Y no es tan así. Pueden mentir, mienten. Esa sería la última pregunta de este ensayo, estimado estudiante. Entonces, ustedes aquí, al finalizar, envían
Ya, aquí stairs, sale este dibujito, tenemos que buscar la escalera. Ahí, verificamos y se envió. Súper bien. Déjate compartir la pantallita por acá. Ahí sí. Ahí estamos de vuelta. Bien, estimado estudiante, ya hicimos la revisión de las 25 preguntas. Este texto que aparece acá, bueno, este ensayo es muy, muy, muy similar a la prueba que ustedes van a tener eh, en su primera evaluación. Entonces yo les deseo que les vaya súper bien en esta prueba, vayan con todas las ganas, ¿ya? Y mucho éxito, mucha suerte. Así que me despido y que estén muy bien.